Stuart Mueller estaba de pie en el porche trasero de su casa, café en mano, observando cómo el amanecer de Tennessee teñía de oro las montañas Smoky. 20 años en el Silteam Six le habían enseñado a apreciar las mañanas tranquilas. Eran raras, valiosas, en una vida que había sido cualquier cosa menos tranquila. A sus 52 años, su cuerpo llevaba el mapa de su servicio, cicatrices de Fallujah, una rodilla reconstruida de Kandahar y un hombro que le dolía antes de que lloviera. Pero sus ojos seguían afilados, sus manos firmes y su mente más cortante que el cuchillo Kvar que aún mantenía junto a la cama. La transición a la vida civil no había sido fácil. La mayoría de los hombres que habían hecho lo que él durante 2 décadas luchaban por encontrar un propósito después. Stuart lo había encontrado en el lugar más inesperado, su hija. Cassie tenía 7 años cuando perdió a su madre por cáncer. Los años siguientes fueron una neblina de despliegues y cuidados de la abuela. Pero tras retirarse, Stuart los había mudado a ambos a este pequeño pueblo a las afueras de Knoxville. Compró esta casa con vistas a la montaña y aprendió lo que significaba ser realmente un padre. Cassie tenía ahora 23 años. Trabajaba como asistente legal en un despacho del centro y ahorraba para la facultad de Derecho. Tenía el cabello oscuro y la sonrisa rápida de su madre, pero la terquedad y la mente afilada de Stuart. Había crecido demasiado tiempo sin él, y esos últimos 3 años habían sido su intento de compensar el tiempo perdido. Cenas de domingo, excursiones de senderismo, enseñarle a disparar en el campo de tiro, cosas simples, cosas normales. Su teléfono vibró, demasiado temprano para una llamada casual. Los instintos de Stuart, pulidos por miles de misiones antes del amanecer, se activaron. «Papá». La voz de Cassie no sonaba bien, demasiado aguda, temblorosa. «¿Qué pasa?» Stuart ya se movía hacia el interior, dejando el café con una precisión cuidadosa que desmentía su repentina alerta. Hay unos motoristas en la gasolinera de la Ruta 9. Allí, su voz se quebró. «Papá, están rodeando mi coche, hay como 15 de ellos, y cierra las puertas. Quédate en el vehículo, voy para allá». Stuart ya estaba cogiendo las llaves, su mente calculando automáticamente distancias, rutas, tiempos de respuesta. «Papá, están rompiendo». El grito que siguió golpeó a Stuart como una bala, alto, aterrorizado, cortado de golpe, luego risas masculinas, el sonido de un teléfono cayendo al asfalto. La línea se cortó. Stuart estaba en su camioneta antes de que el pensamiento consciente alcanzara al reflejo. La Ruta 9 estaba a 20 minutos. Empujó el velocímetro hasta los 90, la mandíbula tensa, las manos blancas aferradas al volante. En su mente ya estaba ejecutando escenarios, calculando amenazas, preparándose para el enfrentamiento. Pero una voz en su cabeza, la misma que lo había mantenido con vida en Mosul y Helmand, le susurraba que ya llegaba tarde. Llegó a la gasolinera en 23 minutos. El Honda de Cassie estaba abandonado junto al surtidor número 3, la puerta del conductor abierta, la ventanilla rota, el cristal brillando sobre el cemento como diamantes esparcidos. Su teléfono yacía boca abajo en un charco creciente de algo oscuro. El cerebro de combate de Stuart catalogó todo en microsegundos, huellas de neumáticos hacia el este, gotas de aceite recientes, el patrón sugería motocicletas pesadas, 15 de ellas, había dicho ella. El empleado de la gasolinera, un chico que apenas tendría 20 años, estaba dentro tras el mostrador, pálido y temblando. ¿Dónde? La voz de Stuart podía cortar acero. Ellos la arrastraron a una furgoneta hacia la interestatal. Tío, llamé al 911, pero ¿cuánto tiempo? Quizá 10 minutos, lo siento, no pude hacer nada, eran demasiados. Stuart ya estaba al teléfono con emergencias. Lo transfirieron al sheriff del condado, Ray Nelson, un buen hombre al que Stuart había conocido algunas veces en el local de veteranos. «Stuart, tenemos unidades respondiendo. La furgoneta fue vista yendo hacia el norte. Estamos montando controles». «¿Qué club?», preguntó Stuart con una calma mortal. Una pausa. «Devil's Disciples. Hemos tenido problemas con ellos antes. Sé dónde está su sede. Todo el mundo en el condado lo sabía. Los Devil's Disciples se habían instalado hacía 2 años,
un club nacional con capítulos por todo el sur. Las fuerzas locales los trataban con cuidado, caminando sobre la línea entre el acoso y mirar hacia otro lado. Stuart, deja que nos ocupemos de esto, no hagas nada. Stuart colgó. Sabía lo que Nelson encontraría. Para cuando las fuerzas del orden se movilizaran, tramitaran órdenes y construyeran un caso, Cassie estaría. Su mente se negó a completar el pensamiento. 20 años cazando a los hombres más peligrosos del mundo le habían enseñado que el mal no espera al papeleo. La llamada del hospital llegó 4 horas después. La encontraron en un camino secundario a las afueras de Gatlinburg, tirada como basura. Las manos de Stuart temblaron, por primera vez desde su primer tiroteo en Bagdad, mientras cruzaba las puertas de urgencias. Holly Walter, la enfermera, tenía unos ojos amables que parecían demasiado en ese momento. Lo condujo a una sala privada, su mano suave en su brazo. Está estable, eso es lo que importa ahora, está estable y va a sobrevivir. ¿Qué tan mal? La voz de Stuart apenas se oía. Lo suficiente como para que se prepare, pero es fuerte, señor Moyer, más fuerte de lo que probablemente esperaban. La mujer en la cama del hospital no parecía su hija. Moretones morados y negros cubrían cada centímetro visible de piel, un ojo hinchado, completamente cerrado, el labio partido y cosido. 3 costillas rotas, había dicho el médico, pómulo fracturado, conmoción cerebral, hematomas extensos. La palabra violación se pronunció con desapego clínico, un mal necesario en una evaluación médica. Pero fue el ojo que aún tenía abierto Cassie lo que lo destruyó, el miedo, la violación, la forma en que se encogió cuando él se acercó antes de reconocerlo a través del trauma. «Papá», susurró a través de los labios rotos. Stuart se sentó a su lado, tomó su mano con infinita delicadeza. «Estoy aquí, cariño, estoy aquí ahora». Había tantos, intenté luchar, su voz se quebró en un sollozo. «Tranquila, no tienes que contármelo ahora, solo descansa». Pero entre sollozos y la somnolencia inducida por la medicación, la historia salió. Los rodearon en la gasolinera, comentando su aspecto, haciendo sugerencias obscenas. Cuando ella los ignoró, escaló, la ventanilla rota, arrastrada fuera, la furgoneta, cosas que describía en susurros fragmentados que helaban la sangre de Stuart. «El presidente», dijo con una voz extrañamente distante, «tenía una cicatriz aquí», tocó su propio pómulo, dijo que esto era lo que les pasaba a las que faltaban al respeto a los discípulos. Stuart permaneció con ella toda la noche, sosteniendo su mano, escuchando cómo gritaba en pesadillas inducidas por los fármacos. Holly los revisaba cada hora. Finalmente le llevó a Stuart un café y un sándwich que no pudo comer. «Necesitará terapia», dijo Holly en voz baja, «este tipo de trauma no se cura rápido. Tendrá todo lo que necesite». La voz de Stuart tenía un trasfondo que hizo que Holly lo mirara con más atención. «Señor Moyer, llevo 15 años en este servicio de urgencias, he visto lo que hacen los discípulos, he visto a buenos hombres intentar conseguir justicia y acabar en camas junto a la gente que amaban». Hizo una pausa. «El sheriff Nelson es bueno en su trabajo, deje que la ley se encargue». Stuart solo asintió, sin comprometerse. Holly no insistió. Había visto esa mirada antes en los ojos de otros veteranos y aprendió a no preguntar qué significaba. Al amanecer, Cassie dormía en paz, la medicación finalmente venciendo al trauma lo suficiente para un descanso real. Stuart salió, caminó hasta su camioneta y se sentó en la cabina. Solo entonces se permitió un momento, 30 segundos de rabia pura y sin diluir que hizo temblar sus manos y que su respiración se volviera irregular. Luego respiró hondo y el temblor se detuvo. Sus manos se estabilizaron, su mente se aclaró y Stuart Moyer empezó a planear. El cuartel de los Devil's Disciples estaba en 8 acres a las afueras del pueblo, un complejo de almacenes reconvertidos rodeados por una valla metálica coronada con alambre de púas. Stuart conocía el diseño, se había ocupado de conocer todos los planos en un radio de 50 millas de su casa, viejos hábitos. También conocía a Damon Pope, el presidente del club, 64 años, 280 libras, una cicatriz que partía su pómulo izquierdo de una pelea con cuchillo en Folsom.
20 años con los Disciples, había ascendido de prospecto a presidente mediante violencia calculada y eficiencia despiadada. El capítulo local bajo su control movía drogas, armas y prostitución en 3 condados. Las fuerzas del orden lo sabían, pero no podían probar lo suficiente para imputarlos. Stuart pasó el día siguiente haciendo llamadas, no a abogados ni a policías, sino a gente como él, hombres con habilidades específicas. Harold Sullivan contestó al segundo tono. Stuart, hace tiempo, necesito información, Harry, todo lo que tenga sobre los Devil's Disciples, específicamente liderazgo local, miembros, propiedades, patrones. Una pausa. Harry había sido su observador durante 8 años. Cuando habían sido el equipo más temido del regimiento, conocía cada inflexión de su voz. ¿Qué pasó? Stuart se lo contó en frases cortas y secas. Harry escuchó en silencio. Dame 6 horas. La línea se cortó. Eric Bradshaw, otro antiguo compañero, fue igual de eficiente. Armas limpias, imposibles de rastrear, múltiples plataformas. Eric dirigía una consultora de seguridad legítima, pero su sótano albergaba equipo que haría palidecer a muchos ejércitos del tercer mundo. Y Eric, las necesito esta noche. Estarán en una unidad de almacenamiento a las 18:00, el lugar de siempre. Clark Beard, antiguo comandante de Stuart, ahora retirado en Montana, fue la última llamada. Stuart, me preguntaba cuándo te pondrías en contacto. ¿Te has enterado? El mundo es pequeño, especialmente nuestro rincón. Nelson me llamó, me pidió que intentara hacerte entrar en razón. La voz de Clark era medida, cuidadosa. Le dije que podía intentarlo, pero te conozco desde hace 20 años, la razón no es lo que necesitas ahora. No, señor, no lo es. ¿Reglas de enfrentamiento? No hay. Otra pausa. Bien, necesitas apoyo. Llama de día o de noche, puedo tener un equipo allí en 12 horas. Puede que acepte eso, señor. Stuart, haz que se arrepientan de haber mirado a tu hija. Cuenta con ello. Al caer la noche, Stuart tenía un paquete completo de inteligencia sobre los Devil's Disciples. La información de Harry era exhaustiva, nombres, direcciones, vehículos, patrones de movimiento, asociados conocidos. Los 15 hombres implicados estaban claramente identificados mediante una combinación de cámaras de tráfico, declaraciones de testigos y los contactos de Harry en varias bases de datos policiales. Damon Pope, Travis DeLeo, vicepresidente, Ricardo Steele, sargento de armas y 12 miembros más, desde prospectos hasta parches completos, todos identificados, todos localizados. Stuart extendió los papeles sobre la mesa del comedor y empezó a planear sus muertes. El primero fue casi demasiado fácil. Cary Monroe, un prospecto, vivía solo en un parque de caravanas a 10 millas del cuartel. 24 años. Antecedentes penales desde juvenil, agresión, posesión de drogas, cargos por armas, el tipo de estupidez violenta que acababa reclutada por clubes como los Disciples. Stuart vigiló la caravana de Monroe desde una línea de árboles a 200 yardas. La visión nocturna hacía la escena tan clara como el día. Monroe llegó a casa a las 2 de la madrugada, borracho, solo. Tanteó con las llaves hasta abrir la puerta. Stuart se movió por la oscuridad como humo. 20 años de operaciones nocturnas lo habían hecho cómodo en la oscuridad de una forma que la gente normal no podía entender. La puerta trasera tenía una cerradura barata que cedió a su ganzúa en segundos. Monroe estaba inconsciente en el sofá, latas de cerveza vacías esparcidas alrededor, el televisor parpadeando con infomerciales nocturnos. Stuart se detuvo un momento, estudiando su rostro. Este hombre había hecho daño a su hija, la había tocado, la había violado. La rabia intentó emerger, pero Stuart la empujó hacia abajo. La rabia hacía cometer errores, la rabia te mataba. Esto requería precisión. Monroe murió sin despertarse, una almohada sobre la cara, presión aplicada con fuerza calculada, 3 minutos de lucha que Monroe, demasiado borracho, no pudo resistir bien. Cuando terminó, Stuart arregló la escena con cuidado, más botellas vacías,
el propio vómito de Monroe, inducido con un dedo en la garganta, la posición sugería que había aspirado mientras estaba inconsciente. El forense lo dictaminaría como accidental, una tragedia, solo otra estadística. Stuart estaba en casa a las 4 de la madrugada, se duchó, hizo café y tachó el primer nombre de la lista. El segundo y el tercero fueron igual de fluidos durante las siguientes 24 horas. Raone Marshall estampó su motocicleta contra un árbol en una carretera de montaña con curvas, neumáticos en mal estado, asfalto mojado por la lluvia y latiguillos de freno que habían desarrollado un fallo misterioso. Byron Doherty cayó de un andamio en su trabajo de construcción, un accidente trágico resultado de un equipo de seguridad mal asegurado que Stuart había saboteado cuidadosamente la noche anterior. Para la mañana del segundo día, 3 Devil's Disciples estaban muertos y nadie conectaba los puntos todavía. Stuart visitó a Cassie en el hospital, le sostuvo la mano, le leyó, siendo el padre que necesitaba. Ella se recuperaba lentamente, al menos las heridas físicas, las psicológicas tardarían más. —¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí? —preguntó con la voz aún débil. —Todo el tiempo que digan los médicos, no voy a arriesgar nada contigo. Le apartó el cabello de la frente. —Estás a salvo ahora, te lo prometo. Esos hombres, no tienes que pensar en ellos, concéntrate en ponerte mejor. Su voz era suave, pero sus ojos tenían algo que la hizo detenerse. —Papá, ¿qué estás haciendo? —Cuidando de mi hija, nada más. Sonrió y la sonrisa le llegó a los ojos, genuina y cálida. —¿Quieres comida de verdad? Podría colar algo de barbacoa de ese sitio que te gusta. Ella le devolvió la sonrisa, frágil pero real. —Sí, eso suena bien. Stuart mantuvo los periódicos alejados de ella, los artículos sobre las 3 muertes recientes. Los Devil's Disciples empezaban a notarlo, pero los accidentes parecían inconexos, mala suerte aleatoria. Eso cambiaría pronto, pero por ahora Stuart tenía el elemento sorpresa. Los números 4 al 7 murieron el segundo día. Los métodos de Stuart variaron. Un incendio doméstico causado por un cableado defectuoso que no lo era hasta que Stuart lo rehizo, intoxicación por monóxido de carbono por un conducto bloqueado, una sobredosis por heroína adulterada con fentanilo en cantidades que ni un consumidor experimentado podía sobrevivir, y un accidente de caza con un rifle que se disparó por un percutor defectuoso. Para el tercer día, los Devil's Disciples sabían que algo iba mal. 7 miembros muertos en 72 horas no era coincidencia. Damon Pope ordenó un encierro, todos al cuartel, seguridad en número. Pero Stuart lo había previsto. Había visto suficientes células insurgentes reaccionar a la presión para conocer el patrón, se fortificarían, se reunirían, intentarían presentar un objetivo duro. Los 8 restantes estaban en el cuartel al mediodía. Stuart observó desde una milla con un telescopio, habían colocado guardias, armados y alerta, el complejo parecía una instalación militar. Stuart sonrió. Pensaban como criminales tratando de evitar la ley, pero Stuart no era la ley. Esa noche, alcanzó el transformador eléctrico del complejo con un disparo de rifle colocado con precisión desde 800 yardas. Las luces se apagaron. Los generadores entraron brevemente antes de fallar, la línea de combustible que Stuart había contaminado con agua azucarada. Oscuridad y confusión. Stuart se movió por el complejo con visión nocturna, pistola con silenciador en mano. El guardia murió primero, rápido y en silencio. Luego entró en el edificio principal. Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos, Stuart nunca hablaría de ello. Ni con Cassie, ni con Harry, ni con nadie. Pero cuando salió, 8 Devil's Disciples más estaban muertos, y la escena hablaba de una violencia calculada, metódica y profesional. Incendió el cuartel al marcharse, que el fuego destruyera las pruebas, que sacaran sus propias conclusiones. Stuart estaba en casa al amanecer, volvió a ducharse, se cambió de ropa y fue al hospital a desayunar con su hija. Ella estaba sentada. Se la veía mejor, el color regresando a su rostro. —Papá, la tele dice que hubo un incendio en ese club de motoristas. Lo miró con unos ojos más viejos que hacía una semana. Dicen que todos murieron.
Stuart sostuvo su mirada con firmeza. Una tragedia terrible. Ella estudió su rostro un largo momento, luego extendió la mano y tomó la suya. Gracias, susurró. Stuart apretó su mano con suavidad. Nunca tienes que darme las gracias por quererte. Ray Nelson pasó por el hospital esa tarde. Parecía cansado, como si no hubiera dormido en días. Stuart, ¿podemos hablar? Afuera, estaban de pie en el aparcamiento, el viento de noviembre cortando a través de sus chaquetas. Nelson encendió un cigarrillo, las manos no del todo firmes. 15 Devil's Disciples muertos en 72 horas. ¿Sabes algo de eso? He estado aquí en el hospital cuidando de mi hija. Puedes comprobar los registros de visitas. Lo hice. También has estado en casa todas las noches. Los testigos lo confirman. Nelson dio una larga calada. El caso es que tengo un complejo reducido a cenizas, 8 cuerpos dentro y ninguna prueba de quién lo hizo. Tengo otras 7 muertes que parecen accidentes, pero estadísticamente es imposible que sean coincidencias. Y tengo a un exoperador del SEAL Team 6 cuya hija fue violada en grupo por esos mismos 15 hombres. Stuart no dijo nada. ¿Sabes qué es lo interesante? Continuó Nelson. Nadie está llorando por estas muertes. Ni los otros miembros del club, ni sus familias, ni la comunidad. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo sabía lo que eran los Disciples, lo que hacían, cuántas vidas destruyeron. Imagino que eso te facilita el trabajo. Nelson soltó una risa amarga. Mi trabajo es hacer cumplir la ley, Stuart. Pero llevo 20 años siendo sheriff. Y sé la diferencia entre ley y justicia. No siempre son lo mismo. Tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con el talón. Esto es lo que va a pasar. Voy a investigar estas muertes a fondo. Voy a redactar informes. Voy a seguir cada pista. Y no voy a encontrar absolutamente nada que apunte de forma concluyente a juego sucio o asesinato, porque quienquiera que hiciera esto, si es que alguien lo hizo, era un profesional más que profesional. Hipotéticamente, dijo Stuart con cuidado. Hipotéticamente, repitió Nelson, mirándolo directamente. Pero Stuart, esto no ha terminado. Los Devil's Disciples son un club nacional. Tienen capítulos en 30 estados. Cuando se enteren de que su capítulo local fue borrado del mapa, van a responder. Y esa respuesta no será sutil. Lo tendré en cuenta. Hablo en serio. Estos no son unos matones de barrio. Los Disciples también tienen veteranos militares en sus filas. Tienen recursos. Van a querer sangre. Nelson hizo una pausa. Cuídate. Cuida a tu hija. Porque vienen. Stuart asintió despacio. Aprecio la advertencia, sheriff. Cuando Nelson se fue, Stuart hizo otra llamada. Clark, al final voy a necesitar ese equipo. El capítulo nacional de los Devil's Disciples respondió exactamente como Stuart había previsto. En menos de una semana llegó la orden. 300 miembros de capítulos por todo el sur se estaban movilizando. Destino, el pueblo de Stuart. Misión, dar un ejemplo. La noticia le llegó a Stuart a través de la red de inteligencia de Harry. No van con sutilezas, Stuart. Lo están anunciando en redes sociales, lo comentan en bares. Quieren que sepas que vienen. Quieren que huyas o entres en pánico. ¿Cuándo? La mejor información dice que llegarán en 3 días. Un despliegue total. Planean rodear tu casa a medianoche, sacarte a rastras y montar un espectáculo con tu muerte. Lo van a retransmitir en directo. Stuart se quedó en el porche mirando las montañas, café en mano. Cassie saldría del hospital mañana. Holly había organizado una terapeuta privada especializada en trauma y Cassie estaba respondiendo bien. Nunca volvería a ser la misma. Un trauma así dejaba cicatrices permanentes, pero sobreviviría. Se recuperaría. Viviría. Harry, ¿recuerdas lo que decíamos en el regimiento cuando el enemigo traía la pelea hasta nosotros?
que era el último error que cometía. Harry hizo una pausa. «¿Tienes un plan?» «Estoy trabajando en ello». «¿A cuánta gente puedes traer aquí en 72 horas?» «¿Cuánta necesitas?» «A tantos como puedas». «SEAL, Fuerzas Especiales, Marines de Reconocimiento, Delta. Me da igual lo que hayan hecho mientras sean buenos en esto y estén dispuestos a operar fuera de la ley». «Eso es mucho pedir, Stuart». «No estoy pidiendo. Estoy ofreciendo una oportunidad de hacer lo que nos entrenaron para hacer una vez más. Una oportunidad de recordarle a la gente por qué no te metes con soldados estadounidenses ni con sus familias». Harry se quedó callado un momento. «Haré llamadas». Clark Beard llegó primero, conduciendo toda la noche desde Montana. Bajó de su camioneta, 70 años, pero aún moviéndose como el ranger que había sido. Le estrechó la mano a Stuart y le apretó el hombro. «Me alegra verte, señor. Déjate de formalidades. Tenemos trabajo». Clark miró la casa de Stuart, estudiando el terreno, las líneas de visión, los accesos. «Defendible, pero 300-1 son malas probabilidades, incluso para nosotros. No será 300-1. Para la tarde siguiente, habían llegado 23 hombres. Eric Bradshaw trajo a 5 ex-rangers del ejército. Harold Sullivan trajo a 4 ex-operadores SEAL. Clark contactó con su red y reunió a 8 soldados de fuerzas especiales. 2 ex-operadores Delta condujeron desde Carolina del Norte. 4 francotiradores de reconocimiento del Cuerpo de Marines volaron desde California. Se reunieron en el salón de Stuart, llenando el espacio de una violencia silenciosa y competente. Hombres que habían cazado terroristas en montañas y desiertos, que habían derribado puertas en Fallujah y Ramadi, que habían pedido ataques aéreos y ejecutado objetivos de alto valor. La edad promedio era 50. El promedio de bajas confirmadas del enemigo estaba clasificado. Stuart se colocó frente a ellos, con la foto de Cassie en el hospital sobre la mesa detrás de él. No necesitaba explicar demasiado. Todos habían recibido el informe. Todos se habían ofrecido. 300 Devil's Disciples vienen mañana a medianoche. Creen que van a rodear mi casa, sacarme a rastras y ejecutarme en directo. Creen que van a dar un ejemplo. La voz de Stuart era fría, controlada. Se equivocan. Vamos a darles nosotros un ejemplo. Vamos a recordarles por qué no declaras la guerra a soldados de operaciones especiales estadounidenses. ¿Por qué no tocas a nuestras familias? Eric Bradshaw habló. Reglas de enfrentamiento. No hay. Estos hombres son pandilleros, violadores y asesinos. Para mí, son combatientes enemigos en suelo estadounidense. Stuart hizo una pausa. Dicho eso, no vamos a masacrarlos. Les vamos a dar una elección. Que se retiren y se vayan, o que enfrenten las consecuencias. Si eligen la violencia, respondemos con fuerza abrumadora. Clark Beard asintió, aprobando. Necesitaremos posiciones, campos de tiro, coordinación. ¿Cómo es el terreno? Pasaron las siguientes 12 horas convirtiendo la propiedad de Stuart en un campo de muerte. La casa estaba en 5 acres con líneas de visión claras en todas direcciones. El bosque al este daba cobertura para posiciones de francotirador. La colina baja al oeste ofrecía elevación. La línea de árboles al sur creaba puntos de estrangulamiento naturales. 23 exoperadores especiales, trabajando con eficiencia entrenada, transformaron el terreno. Pozos de combate excavados y camuflados. Tarjetas de alcance preparadas, comunicaciones establecidas, suministros colocados. Era como volver a Afganistán preparando un asalto talibán, excepto que esta vez tenían semanas en lugar de horas. Y sabían exactamente lo que venía. Stuart trajo a Cassie a casa a la mañana siguiente. Caminaba despacio, aún con dolor, pero decidida. Holly había ofrecido que se quedara en su casa unos días, pero Cassie se negó. «No voy a huir de mi propia casa, papá». Dentro, vio los preparativos y se quedó quieta. «Papá, hay hombres con armas afuera».
Viejos amigos, están aquí para ayudar. Ella lo miró, y la comprensión le cayó encima. Los motoristas vienen, ¿verdad? Stuart asintió. Pero no van a hacerte daño. Te lo prometo. ¿Cuántos? Muchos. Pero tenemos un plan. La guió hasta el sofá. Holly se va a quedar contigo esta noche, arriba, en la habitación segura. Pase lo que pase, tú te quedas allí. Cassie le agarró la mano. Papá, no puedo perderte a ti también. No me vas a perder. Stuart le besó la frente. Confía en mí, cariño. Esto es lo que hice durante 20 años. Soy muy bueno en ello. Cuando cayó la noche, la casa se convirtió en un centro de mando. La imagen térmica confirmó que los Devil's Disciples se estaban concentrando a 10 millas. 300 motocicletas agrupándose en un aparcamiento local. Llegarían exactamente a medianoche, tal como la información había predicho. Stuart estaba en el porche a las 11:45, mirando la carretera. Detrás de él, dentro de la casa, Holly se sentaba con Cassie en la habitación reforzada del piso de arriba. A su alrededor, invisibles en la oscuridad, 23 de los soldados más letales de Estados Unidos esperaban en posición. Primero llegó el sonido, el rugido de 300 motocicletas creciendo. Luego aparecieron las luces, un río de faros subiendo por la carretera de montaña hacia su casa. Las motos rodearon la propiedad, cerrándola por completo, los motores con un estruendo ensordecedor. Exactamente a medianoche, los motores se apagaron. 300 hombres se bajaron, chaquetas de cuero, parches de capítulos de todo el sur, armados con bates, cadenas, cuchillos y más de unas cuantas pistolas visibles en cinturones. Un hombre se adelantó desde el grupo. 6 pies 5, 300 libras, el parche del diablo en el pecho, indicando que era el presidente nacional. Se llamaba Nathan Francis, y su reputación le precedía. Stuart Mueller. Su voz cruzó la propiedad. Mataste a 15 de mis hermanos. Esa deuda se paga. Stuart abrió la puerta principal y salió al porche. En las sombras del marco, detrás de él, se movieron siluetas. Uno a uno, 23 hombres dieron un paso al frente, desplegándose por el porche y el jardín, todos armados, todos sosteniendo sus armas con la competencia relajada de profesionales. La sonrisa confiada de Nathan Francis se borró. Esperaba a un solo hombre, aterrorizado y suplicando. En su lugar, vio un ejército. La voz de Stuart sonó nítida en el silencio repentino. Tus hermanos violaron a mi hija, la golpearon casi hasta matarla, la dejaron al borde de la carretera como basura. Hizo una pausa. Yo les di justicia. La que la ley no podía dar. 300 contra 24. Nathan respondió, intentando recuperar el orgullo. ¿De verdad crees que puedes? No 24. La voz de Clark cortó la oscuridad. Somos todos exoperaciones especiales, equipo SEAL, Rangers, Delta, Force Recon de Marines. Entre nosotros, tenemos más de 400 despliegues de combate. Tú trajiste 300 motoristas con bates y pistolas baratas. Metió una bala en la recámara de su rifle, el chasquido seco en el aire nocturno. Nosotros trajimos armas de precisión, visión nocturna y 2 décadas de experiencia cazando hombres como tú. Harold Sullivan habló desde su posición. La imagen térmica muestra a 32 de ustedes con armas de fuego. Ya tenemos adquiridos todos esos objetivos. Si suena el primer disparo, 32 de ustedes mueren en 3 segundos. Eric Bradshaw añadió, tenemos francotiradores a 300 yardas, múltiples campos de tiro con sectores solapados. Esta propiedad es una caja de muerte. Entraron en ella voluntariamente. Stuart levantó la mano, haciendo callar a los suyos. Esto es lo que va a pasar. Tienen 2 opciones. Opción 1, se dan la vuelta, se suben a sus motos y se largan. Vuelven a sus capítulos. Siguen con sus vidas. Esto termina aquí. Hizo una pausa, su voz endureciéndose. Opción 2,
intentan tomar esta casa y convertimos esta propiedad en su fosa común. Y contaremos la historia como queramos. 300 pandilleros atacaron la casa de un veterano. Nosotros nos defendimos. Defensa propia. Stand your ground. Ustedes serán los villanos. Nosotros, los héroes. Nathan Francis miró alrededor, viendo los rostros de sus hombres iluminados por los faros. Habían venido esperando una ejecución. Ahora se enfrentaban a soldados entrenados que parecían con ganas de pelear. Las cuentas eran feas. 300 a 24. Sí, pero esos 24 tenían posición, preparación y habilidades que convertían los números en una desventaja. No puedes matarnos a todos, intentó Nathan, pero su voz ya no tenía convicción. No, aceptó Stuart. Pero podemos matar a suficientes como para que el resto huya. ¿Quieres apostar a que tú serás uno de los que sobrevivan? Dejó que eso calara. Viniste a matar a un hombre por venganza. ¿Cuántos de los tuyos estás dispuesto a sacrificar por eso? ¿50? ¿100? Porque ese es el precio mínimo. El silencio se estiró. Stuart veía los cálculos corriendo en la cabeza de Nathan. Esto no era lo que habían planeado. Esto no era un civil asustado al que podían brutalizar. Era una operación militar, y estaban en el lado equivocado. Este es nuestro país, dijo Nathan al fin, buscando un mínimo de superioridad moral. No puedes ejecutar ciudadanos. Dejaste de ser ciudadano cuando decidiste que la violación en grupo era aceptable. Cuando brutalizaste a mi hija porque no te dio atención. Te convertiste en enemigo. La voz de Stuart podía cortar acero. Eres un terrorista. Un terrorista doméstico. Y nosotros nos pasamos la vida matando terroristas. Uno de los motoristas del fondo, más joven que el resto, se quebró. Esto es una locura, tío. Somos 300, vamos a... El estallido de un rifle lo cortó. La botella de cerveza en su mano explotó, rociando vidrio y espuma. Cayó al suelo gritando. Disparo de advertencia. La voz de Harold salió de la oscuridad. El siguiente no lo es. El joven se arrastró detrás de su moto y una energía nerviosa recorrió al grupo entero. Estaban reconsiderando sus decisiones de vida. Stuart habló de nuevo, su voz cargada de autoridad absoluta. Tienen 60 segundos para decidir. Después de eso, decidimos nosotros. Nathan Francis miró a los suyos, vio el miedo extendiéndose, vio la realidad. 324 debería haber sido aplastante. Pero la guerra no iba de números. Iba de entrenamiento, preparación y voluntad de usar la violencia con más eficacia que tu oponente. Y esos 24 hombres tenían más experiencia con la violencia que todo su club junto. Esto no se ha acabado, dijo Nathan, intentando salvar la cara. Si se ha acabado, respondió Stuart. Porque si vuelves, si tú o cualquier Devil's Disciple se acerca a mi hija o a mi pueblo otra vez, no te voy a dar opciones. No daré advertencias. Cazaré cada capítulo, cada miembro, cada asociado. Quemaré sus sedes, congelaré sus activos, alimentaré con información a cada agencia de seguridad del país. Haré que los Devil's Disciples se extingan. Hizo una pausa. Tengo las habilidades, los contactos y ahora la motivación. Pruébame si quieres, pero estarás empezando una guerra que no puedes ganar. El silencio fue total. Nathan Francis supo cuando estaba derrotado. Y, más importante, supo que Stuart Moyer lo decía en serio. Montad. Ordenó al fin. Nos vamos. Los Devil's Disciples subieron de nuevo a sus motocicletas. Los motores rugieron. Se fueron despacio, casi con respeto, el río de luces bajando por la carretera de montaña. En minutos habían desaparecido, dejando solo marcas de neumáticos y olor a gasolina. Stuart se quedó en el porche hasta que el último motor se perdió en la distancia. Solo entonces bajó el arma. Clark Beard se acercó a su lado. ¿Crees que volverán? No.
Ahora saben a qué se enfrentan. Harán las cuentas y no le saldrán. Stuart miró a su antiguo comandante. Gracias, señor. A todos. No nos des las gracias. Vinimos porque eso es lo que hacen los hermanos. Clark le apretó el hombro. Cuida de esa chica tuya. Ha pasado por el infierno. A la mañana siguiente, Stuart encontró a Cassie en la cocina preparando el desayuno. Holly se había ido después del todo despejado, prometiendo pasar más tarde. Cassie se movía con cuidado, aún sanando, pero había algo distinto en sus ojos. Una fuerza forjada por el trauma. Los vi desde la ventana, dijo en voz baja. No debía, pero lo hice. Stuart sirvió café y no dijo nada. Todos esos hombres vinieron por mí, a protegerme. Vinieron porque eres mi hija. Porque eres familia. Eso es lo que hacemos. Stuart se sentó frente a ella. ¿Cómo te sientes? Asustada, enfadada, rota, lo miró a los ojos, pero también a salvo. Por primera vez desde que pasó, me siento a salvo. Bien. Ese es mi trabajo. Mantenerte a salvo. Papá, lo que tú hiciste, lo que ellos me hicieron estuvo mal. Pero lo que tú hiciste fue necesario. Stuart terminó la frase. La ley no siempre puede dar justicia, Cassie. A veces los buenos tienen que hacer cosas difíciles para proteger a los que aman. Ella se quedó callada un buen rato. No voy a preguntarte qué pasó con esos 15 hombres. No necesito saberlo. Pero necesito que sepas que estoy agradecida, que te quiero y que no te culpo por lo que sea que hayas hecho. Stuart alargó la mano y tomó la suya. Eres mi hija. No hay nada que no haría por ti. Nada que no sacrificaría. No hay línea que no cruzaría. Lo sé. Eso es lo que te hace un buen padre. Ella le apretó la mano. ¿Podemos ser normales ahora? Al menos un tiempo. Sí, podemos intentarlo. La vida volvió a algo parecido a lo normal en las semanas siguientes. Cassie empezó terapia, trabajando su trauma con una profesional. Las pesadillas llegaron con menos frecuencia. Sonreía más. Stuart se mantuvo cerca, pero le dio espacio cuando lo necesitaba. Ray Nelson cerró la investigación de las 15 muertes, dictaminándolas como accidentales o sin resolver, sin sospechosos. El capítulo nacional de los Devil's Disciples emitió un comunicado diciendo que habían investigado su capítulo local y encontraron evidencias de actividad criminal no autorizada. Se desligaron de los 15 miembros muertos, afirmando que operaban fuera de las normas del club. Era una mentira para salvar la cara, pero significaba paz. Clark Beard y los demás regresaron a sus casas. Pero Stuart sabía que estaban a una llamada de distancia. Eso los hacía hermanos. No la sangre compartida, sino el sacrificio compartido. Habían estado a su lado cuando más los necesitó, y él haría lo mismo por cualquiera de ellos. Eric Bradshaw llamó unas semanas después. Pensé que debería saberlo. La información dice que los Devil's Disciples han emitido órdenes internas. Tu pueblo está prohibido. Tu nombre está en una lista de no contacto. Les están diciendo a sus miembros que te eviten como a la peste. Bien. Eso es lo que quería. Stuart, lo que hiciste, bajar a 15 hombres en 72 horas, planear esa defensa, reunir ese equipo, fue de lo mejor operativamente que he visto. No has perdido el toque. Tenía motivación. Sí, la tenías. ¿Cómo está sanando Cassie? Llevará tiempo, pero es fuerte. Es tu hija. Claro que es fuerte. Un mes después del asedio, Cassie vino a Stuart con una petición. Quiero aprender a disparar bien. Como tú. Pasaron los siguientes meses en el campo de tiro. Stuart le enseñó lo básico, control de la respiración, disciplina del gatillo, alineación de miras. Pero más que eso, le enseñó confianza, a plantarse, a defenderse, a no volver a ser una víctima. Nunca sería la misma persona que antes del ataque. Esa mujer se había ido,
destruida por 15 hombres que creían que podían tomar lo que quisieran sin consecuencias. Pero la mujer en la que se estaba convirtiendo, más fuerte, más dura, más resistente, era alguien de quien Stuart se sentía orgulloso. Una tarde, 6 meses después de todo, se sentaron en el porche trasero viendo el atardecer. Cassie había recuperado el peso que perdió. Los moretones habían desaparecido hacía tiempo. Y la habían aceptado en la Facultad de Derecho con una beca completa. Algún día voy a procesar a gente como ellos, dijo en voz baja. Gente que cree que está por encima de la ley. Que hace daño porque puede. Voy a encerrarlos el resto de sus vidas. Stuart sonrió. Se te va a dar bien. Aprendí del mejor, dijo ella mirándolo. Me enseñaste que el mal no gana. No cuando la gente buena está dispuesta a luchar, a hacer lo que haga falta. Solo asegúrate de mantenerte del lado correcto de la ley. Stuart dijo, tengo contactos que pueden ayudarte, redes de información, recursos. Úsalos para construir tus casos. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Stuart lo pensó. Había pasado 20 años cazando terroristas y luego 3 intentando ser civil. Los últimos meses le habían recordado para qué era bueno, para qué estaba hecho. Creo que voy a montar un negocio de consultoría. Seguridad, evaluación de amenazas, protección ejecutiva. Hay mucha gente ahí fuera que necesita protección frente a depredadores. Muchas familias que necesitan a alguien dispuesto a ponerse entre ellas y el mal. Te queda perfecto. Sí. Les queda. Se quedaron en silencio cómodo, viendo cómo las montañas se volvían moradas con la luz que se apagaba. Stuart pensó en los 15 hombres que mató, en los 300 a los que se enfrentó. No sintió culpa ni remordimiento. Eligieron su camino cuando dañaron a su hija. Él solo fue la consecuencia de esa elección. En algún lugar a lo lejos, el motor de una motocicleta retumbó. Cassie se tensó por instinto y Stuart le puso una mano en el hombro. Solo es una moto. No son ellos. No van a volver. ¿Cómo lo sabes? Porque aprendieron la misma lección que muchos terroristas aprendieron durante los últimos 20 años, dijo Stuart con una voz baja y segura. Puedes amenazar a Estados Unidos. Incluso puedes herir a Estados Unidos. Pero cuando lo haces, Estados Unidos envía a hombres como yo. Y nosotros no nos detenemos. No renunciamos. No perdonamos. Solo cumplimos la misión. Cassie apoyó la cabeza en su hombro. Me alegra que seas mi padre. Y a mí me alegra que seas mi hija. Stuart le besó la coronilla. Y te lo prometo, mientras yo respire, nada así volverá a pasarte jamás. Era una promesa que pensaba cumplir. Porque Stuart Mueller era muchas cosas. Un ex-SEAL, un asesino entrenado, un hombre peligroso. Pero, sobre todo, era un padre. Y no hay nada en el mundo más peligroso que un padre protegiendo a su hijo. Los Devil's Disciples aprendieron esa lección por las malas. 15 de ellos la pagaron con su vida. 300 más vinieron buscando venganza y se fueron agradecidos de seguir vivos. Y en algún lugar de las montañas de Tennessee, Stuart Mueller montaba guardia por su hija, mirando el atardecer, listo para lo que viniera después. Porque eso es lo que hacían los guerreros. Hacían guardia. Protegían a los inocentes. Se aseguraban de que el mal pagara un precio. Y a veces, cuando la ley no podía entregar justicia, ellos se convertían en la justicia. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, entonces asegúrate de suscribirte a este canal, eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.